se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria. No me considero impedido, me parece a mí que no procede el impedimento, pero insisto, además, yo no considero en absoluto afectada la objetividad. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación bateó la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia para vetar al ministro Javier Lainez del debate sobre los fideicomisos del Poder Judicial. La Corte determinó que la queja no procede cuando se discuten acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Bueno, esta es una de las partes. Fue clarísimo el ministro en su explicación, Javier Lainez. Pero y en el Senado, en el Senado, de manera paralela, ya comenzaron con las entrevistas a 3 mujeres que propuso el presidente López Obrador para suplir al ministro Arturo Saldívar tras su renuncia. Dicen que antes del 15 de diciembre se resolverá este asunto. Ahorita platicaremos exactamente cómo se va a dar y tenemos un invitado para que nos explique, un especialista, y va a ver que no necesariamente el 15 de diciembre habrá humo blanco, como luego dicen. Veamos esto. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, adelantó que este miércoles se turnará la terna de aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión de Justicia y el jueves podrían comparecer las candidatas. En entrevista negó que en Morena no exista consenso para definir la vacante del ministro en retiro Arturo Saldívar. Está planteado para esta semana que vengan a comparecer. Hablé con la presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Olga Sánchez, para que pueda emitir su orden del día, cumplir las 24 horas y de esa forma la Comisión de Justicia pueda sesionar y evaluar en las comparecencias a las aspirantes. El coordinador de Morena afirmó que antes del 15 de diciembre, que es cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, el Senado resolverá el tema para lograr también un acuerdo con la oposición y evitar que el Ejecutivo sea quien haga el nombramiento. Sin embargo, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, reconoció que no hay consenso ni al interior del grupo mayoritario. Todavía no veo yo uniformidad en la línea del bloque mayoritario. Si el bloque mayoritario no tiene uniformidad en una de las propuestas, pues ni siquiera estamos hablando de una remota posibilidad de que haya mayoría calificada. Y tampoco, como se los dije yo a ustedes hace unos días, en la parte de del bloque de contención, advierto yo esa uniformidad. Entonces, no habiendo univocidad va a ser muy difícil. Mientras que la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, dijo que si el presidente impone el nombramiento, acudirán a instancias internacionales para impugnarlo. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, este es el estado de las cosas, ¿eh? La Corte, el Senado, la Corte, el presidente, la Corte, la terna. Vamos a conversar con Javier Martín Reyes, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, como siempre, te agradecemos tu participación. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A ver, entremos primero porque, aunque esté muy sabido y ya se esté discutiendo, debatiendo el caso de la terna. Te diría, digamos, algo que me llamó la atención, déjame planteártelo, es que hace algunos días dijeron, es que los ministros de la Corte antes eran del PRI o venían del PRI. Pues déjame plantearlo de manera tan clara, ¿no? Antes era así, pues los elegimos a ellos para que no fuera así, ¿no? Y mira con lo que nos topamos, ¿no? Exactamente ante qué estamos con la terna, ¿eh? No, y a ver, Javier, y yo te diría, es cierto que ha habido perfiles cuestionables, digamos, en el pasado, ¿no? Si a mí me preguntas, oye, Eduardo Medina Mora tenía la independencia y la competencia técnica necesaria para ser ministro de la Corte, yo te diría no, y de hecho por eso la sociedad civil y de hecho también pues Morena y sus aliados
en ese momento protestaron enérgicamente contra este tipo de designaciones. Entonces sí, ahí hay una incongruencia brutal, porque digamos, Morena, el presidente López Obrador, ganaron con una promesa de hacer las cosas diferentes. Creo que en diferentes momentos se quejaron con mayor o con menor razón de ciertos perfiles que no cumplían. Pero también hay que decirlo, Javier, una terna tan abiertamente inaceptable como esta que hemos visto y otras del presidente López Obrador, la verdad es que no eran lo común. Nada más para ponerte un ejemplo, en esa terna en la que estuvo Arturo Saldívar Lelo de la REA, ¿no? Hubo otros dos juristas muy respetados, ¿no? Eduardo Ferrer MacGregor, que es nada más y nada menos que juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego otro jurista muy respetado, digamos, del ámbito académico, que es Jorge Adame Godard. Entonces, yo te diría, es una mala terna comparado con el pasado, y hasta te diría que es una mala terna comparada con las que ha mandado el presidente López Obrador. Yo creo que en particular, Tocayo, hay dos perfiles que son inaceptables por donde se le vea, o sea, es decir, dos de las principales responsables del fracaso de la política jurídica del presidente López Obrador son precisamente, ¿no?, la consejera jurídica y también la consejera jurídica adjunta Lenia Batres. Yo creo que es una pésima señal que dos personas que no se han tomado en serio el cargo, que han utilizado la consejería más como una oficina de propaganda gubernamental, que como lo que tendría que ser una oficina que le diga al presidente cuáles son los cauces legales para implementar sus políticas, ahora sean premiadas con esa designación. Y también hay que decirlo, no solo tienen un problema de competencia técnica, también tienen un clarísimo problema de independencia política. Caray, Lenia Batres, Tocayo, pues ha sido una política partidista de toda la vida, ha sido diputada, estuvo en el PRD, ahora estuvo en Morena. Entonces es muy difícil que la Corte sea un árbitro imparcial, creíble, que le dé, déjame ponerlo así, confianza a quienes actúen ante la Corte, si vemos perfiles tan cercanos al presidente, o incluso pues el caso de la consejera jurídica actual, Tocayo, pues tiene una cercanía con el presidente López Obrador histórica, fue su consejera jurídica también, digamos, cuando fue jefe de gobierno. La verdad es que no se ha destacado por ser una jurista notable ni mucho menos. Y pues esa es la terna que tenemos, es una muy mala terna, es una, déjame ponerlo así, una cosa que no sorprende porque el presidente lo dijo con claridad, que ese era el tipo, ¿no?, de perfiles que quería de ver. Y lo peor del caso, Tocayo, es que es altamente probable que pues alguna de ellas eventualmente sea designada, porque tenemos un procedimiento de designación que le da un poder enorme al presidente. Si esta terna que está ahorita en el Senado se rechaza, si no se alcanza la mayoría calificada de 2/3 partes, eso implicaría, como lo escuchábamos, pues no solo que Morena, el bloque mayoritario y sus aliados voten a favor, sino que también parte de la oposición lo haga. Pero si se desecha esta primera terna, Tocayo, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente enviaría una segunda terna y bastaría, esa ha sido la práctica histórica, que cambie a una persona, es decir, nos podrían recetar los dos peores perfiles en la segunda terna, poner un tercer perfil igual de inaceptable, y de nuevo, si el Senado no nombra, entonces ahí lo que sucede es que el presidente nombra directamente. Entonces, pues sí, es una situación muy lamentable. De nuevo, no sorprende porque lo había anunciado el presidente, pero yo creo que México pierde mucho, ¿no?, cuando vemos este tipo de decisiones del presidente López Obrador. ¿Hasta dónde está jalando la liga el presidente? ¿Qué es lo que pretende con esto hacer el presidente a sabiendas de todos los escenarios que se vienen? ¿Qué supones que está pasando ahí? Pues yo creo que el presidente, Tocayo, está redoblando o triplicando la apuesta en este cierre de sexenio. Hay que decirlo, esta es una designación que no le tocaba hacer al presidente López Obrador. Arturo Saldívar fue nombrado por un periodo de 15 años, él se tenía que ir hasta finales del próximo año. Eso implica que quien tenía que mandar la propuesta es la próxima persona que ocupe la presidencia. Yo sé que hay voces que han dicho, le tocaba a Claudia. Pues no, le tocaba a quien sea electo en la jornada del próximo año. Es cierto que Morena barrió en las encuestas, es cierto que es altamente probable que la propia Sheinbaum sea la presidenta, pero una de las reglas de oro de la democracia, Tocayo, pues es que hay incertidumbre en los resultados.
cualquier cosa podría pasar. Entonces, imagínate, acá lo que vemos es la decisión de un ministro que decide bajarse para regalarle una designación al presidente López Obrador que no le correspondía, se va a la porra, se va a la campaña de Claudia Sheinbaum, eso también creo que es muy preocupante, y el presidente dice, perfecto, ya me regalaron una designación, pues ahí les va una ministra obradorista para los próximos 15 años, ¿no? Lo dijo, yo ya me equivoqué con 2 designaciones, me salieron conservas, imagínate nada más, ¿no? Personas que él propuso, en particular el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra Ríos Farjat, que creo que han sido juzgadoras, y una juzgadora y un juzgador que se han tomado en serio su papel, que están fungiendo como árbitros imparciales, que les ha generado ese actuar correcto, pues la descalificación presidencial, y que el presidente diga, yo ya no me vuelvo a equivocar. Yo no quiero perfiles independientes, yo no quiero personas que se tomen en serio en la Constitución, yo quiero delegados que voten a favor de mi gobierno, independientemente si hay razón jurídica o no. Pues caray, esa no es la función de la Corte. Entonces yo sí lo veo déjame ponerlo así, tocayo, como una señal de que este cierre de sexenio va a estar duro, va a estar rudo. Yo creo que el presidente ya no va a andar ni con especulaciones, ni con juegos, ni con dudas, ni con medias tintas. Entonces, sí es una señal muy clara que el presidente dice, vamos a cerrar con todo, y de nueva cuenta, ¿no? Si uno de estos 2 perfiles es designado, pues ahí vamos a tener una ministra muy cuestionada desde su legitimidad de origen, tocayo, y que va a estar, hay que decirlo, 15 años en el cargo. Eso quiere decir que se va a ir hasta el 2038, ¿no? Digamos, ese es el impacto que podría tener esta determinación. Oye, ¿no puede uno dejar de cuestionar también a la terna, 3 personas que están también contemplando a la manera del presidente una institución independiente y autónoma como la Corte, ¿no? Van a servir al presidente en la Corte. Eso es lo que yo entiendo, como ha pasado con ya 2 de las ministras que están en la Corte, ¿no? Y ese es el problema, Javier. O sea, es decir, mira, yo creo que los presidentes legítimamente pueden optar por ciertos perfiles con los que se sientan más identificados. A mí sí me gustaría, por ejemplo, que en la Corte hubiera, déjame ponerlo así, juristas con una perspectiva de izquierda, quizá con una filosofía más progresista, con cierto tipo de maneras de entender la Constitución y el derecho. Y si me preguntas a mí, pues yo creo que había muchísimas mujeres, Javier, cercanas a la izquierda. Estoy pensando en una Leticia Bonifaz, en una Laura Magaloni, que ya estuvo en terna, en la propia Carla Quintana, que perfectamente pudieron haber sido propuestas por el presidente López Obrador, que seguro hubieran refrescado los debates en la Corte. Y yo creo que ese es el tipo de perfiles que tenemos que ver, perfiles plurales, diversos, que enriquezcan la discusión. Lo que no nos sirve como democracia constitucional es convertir al árbitro imparcial en una suerte de sucursal del partido mayoritario. Porque ahí la pregunta es, pues, ¿para qué queremos una Suprema Corte, un árbitro que no sea imparcial? Pues a final de cuentas van a votar más por consigna política que por razón jurídica. Pues casi te diría, pues eliminemos ya el Poder Judicial, sí, nos quedamos sin contrapesos, y que sean las mayorías lo que deciden todo, ¿no? Entonces, sí es algo, de nueva cuenta, sin hacer una apología del pasado, como tú bien dices, reconociendo que hubo designaciones anteriores que son cuestionables. Yo creo que nunca en la historia constitucional de México habíamos visto ministras y ministros que se comportaran de esa manera, como en su momento se comportó Saldívar, como se ha comportado Yasmín Esquivel Moza, y como también se ha comportado la ministra Loretta Ortiz, ¿no? Entonces, sí estamos, déjame ponerlo así, ya en una situación donde pues este sería un tercer voto, tocayo, y luego el sexenio pues habrá otras designaciones y otras determinaciones, y tener a una Suprema Corte capturada, que juega a favor de uno de los jugadores, ¿no? de este partido, que es el partido de la democracia, o este juego que es el de la democracia, pues sí es algo que nos puede meter en una situación muy complicada, ¿no? Oye, a ver, ahora se nos viene seguramente mañana una andanada por parte de la mañanera en contra de la decisión que tomó la Corte respecto a que el ministro de Lainez sí puede participar, aunque sea ponente, en el caso de
la demanda, la denuncia o el asunto de los fideicomisos, del debate sobre el tema de los fideicomisos, si procede o no, ¿no? Sí, a ver, y yo te diría, este es otro ejemplo, esto es otro ejemplo de dos grandes cosas, tocayo. Uno, la falta de argumentos jurídicos. O sea, la gran pregunta es ¿por qué el ministro Lainez no podría conocer del caso de los fideicomisos? Es una acción de inconstitucionalidad, no hay impedimentos por regla general. Yo no veo cómo la imparcialidad del ministro puede estar comprometida, porque hay que decirlo, esos fideicomisos sí están relacionados con prestaciones y con el funcionamiento del Poder Judicial, pero no están ni siquiera relacionados con las prerrogativas que tienen las y los ministros. Yo no veo ahí ninguna razón, por ejemplo, para pensar en un conflicto de interés, ni mucho menos. Tampoco públicamente la consejería ha dado ninguna razón, y creo que fue tan absurdo el planteamiento de tocayo que se perdió la votación 10-0 en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, así lo fue la consejería. Consejería, que hay que decirlo, está a cargo de María Estela Ríos, que está en la terna de la Corte, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo, tocayo, de cuán grande o cuán preocupante puede ser la falta de sofisticación y de calidad técnica que vemos hoy en la Consejería Jurídica. Y hoy el presidente está premiando a las dos principales funcionarias de la Consejería, nada más y nada menos que con una nominación ante la Corte, consejeras y consejeras junta que acaban de perder, tocayo, 10-0 en la Corte, ¿no? O sea, digamos, de ese tamaño es el despropósito de estas nominaciones. Sí, fue muy claro, ¿no? El dictamen de la Corte, 10-0, o sea, incluso las que están con el presidente dijeron, pues espérenme, aquí vamos a hacer un verdadero masacote que no procede, ¿no? Es exacto, ¿no? Y de nueva cuenta, o sea, yo creo que de nueva cuenta, ha habido asuntos, tocayo, donde esas dos integrantes de la Corte, aunque los argumentos jurídicos están de un lado, ellos terminan votando del otro lado. Bueno, este planteamiento en particular era tan absurdo que por unanimidad la Corte dijo, eso no procede. Pero claro, como tú muy bien dices, esto, ¿por qué lo hacen? Pues no lo hacen por estrategia jurídica, esto lo hacen por estrategia política. Seguramente mañana el presidente de la República saldrá a descalificar otra vez a la Suprema Corte de Justicia, nada más que si fuera tantito congruente, también tendría que salir a descalificar, pues no solo a los ministros que él llama conservadores, sino también a las dos ministras que dicen que sí le han cumplido. Pero bueno, ya sabemos que el presidente está utilizando cada oportunidad que puede para golpear a la Corte y al Poder Judicial. Javier Martín Reyes, muchas gracias, Javier, como siempre, por tu tiempo. Muy buenas noches. No, hombre, al contrario, tocayo, un gustazo como siempre. Abrazo muy fuerte. Gracias, abrazo.